de 6 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Entonces cada una de las calificaciones, cal subíndice i es una variable de tipo real que representa la calificación del número iésimo. Entonces aquí, como está planteando, es un ciclo. Y dentro del ciclo hay en cascada una serie de condicionales if-elses, en donde si, por ejemplo, si la calificación no fue diferente de -1, o sea que es una calificación válida, que no es negativa, aquí, entonces va checando si entonces está entre 0 y 4, está entre 4 y 6, está entre 6 y 8, está entre 8 y 9, y si no es así, entonces entendimos que está entre 9 y 10, y para cada caso se está actualizando, incrementando cada uno de los registros de R1 a R5 dependiendo de cada calificación que va llegando. Entonces se vuelve a repetir el caso, se vuelve a repetir el ciclo, para cada calificación nueva que va ingresando. Cuando llega la calificación -1, quiere decir que ya no hay más calificaciones a tomar en cuenta y cada uno de los rangos se van imprimiendo, y ese es el objetivo del programa. Entonces se declaran variables enteras, los registros de R1 a R5, haciendo referencia a cada uno de los rangos de calificaciones. La variable calificación o cal como flotante para que albergue decimales, se incluye la primera y empieza aquí dentro de un ciclo while. Si es diferente de -1, entonces se va checando o verificando aquí en esta serie especiales, ¿verdad? Esta serie especial de ciclos en cascada if-else, para qué rango ocupa la calificación que se está analizando. Entonces si es menor que 4, entonces R1 se incrementa. De otra forma, si R es menor que 6, entonces se incrementa R2. Eso sucesivamente da. Si calificación es menor que 9, entonces R4. De otra forma, sabemos que está entre 9 y 5, R5 se incrementa. Y aquí al final se imprimen los registros. Entonces tenemos aquí un ejercicio. Son 20 datos. Al final, no olvidar de incluir -1 para indicarle al programa que se terminó. Y debe darles algo así de sencillo, ¿no? Debe de imprimirles el número de calificaciones que hay dentro de cada rango. Bueno, ahora a continuación tenemos el ejercicio 3.7. Los organizadores de un acto electoral solicitaron realizar un programa de cómputo para manejar el conteo de votos. En la elección hay 5 candidatos, los cuales se representan con los valores del 1 al 5. Vamos a construir diagrama de flujo y prográmense que permita obtener el número de votos de cada candidato y el porcentaje que obtuvo respecto al total de votantes. El usuario ingresa los votos de manera desorganizada, tal y como se observa en una elección. Al final los datos se representan por un 0, tal más o menos parecido a aquí está a la secuencia de números de estos 5 candidatos que se presenta aquí. Al final hay un 0, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay más detalles que cada uno de los números representa a cada uno de los candidatos. Y aquí está el diagrama de flujo, está muy explícito. Se inicializan los registros de candidato en 0, incluyendo los nulos. Se mete un voto. Si el voto no fue 0, entonces tenemos aquí un selector, que es el selector de voto, para los cuales en cada caso, dependiendo del voto al cual se incluyó, se incrementa cada uno de los registros.
Pero si no fue ninguno de los valores del 1 al 5, que fue 8, 9, 10, entonces se toma como un voto nulo. Entonces se vuelve a tomar el voto y dentro del ciclo while, ¿verdad? Lo más seguro que es un ciclo while aquí, se checa que si el voto fue diferente de 0. Si fue 0, fue de otra forma, se procede a sumar todos los votos. Se suman todos los votos y se procede a calcular el número de votos y el porcentaje de elección, ¿verdad? Al final se imprime la información y se concluye el programa. Entonces, aquí se está declarando la variable de voto como entera y los registros de conteo iguales a 0 y la suma de votos también. Y flotantes manejamos los porcentajes, porque eso sí tiene que manejar los decimales. Entonces, el primer voto se captura, entra aquí al argumento de ciclo while, dependiendo y luego ya que entramos dentro del ciclo while hay un ciclo switch, bueno, hay un selector switch. En este caso el selector es el voto. Para cada opción, para cada caso, se incrementa cada uno de los registros de conteo de votos, incluyendo los nulos, y dentro del ciclo while vamos metiendo el siguiente voto y el siguiente voto y el siguiente voto hasta que el voto sea 0. Se deja de ejecutar el ciclo while y se procede a sumar los votos, a sacar los porcentajes de votación y a imprimir los resultados. Y aquí está un ejercicio con un cierto número de votos. Le puse bastantes votos. Al final, no olvidar que necesitamos incluir el voto 0 para que se dé cuenta el programa que hemos concluido con la cantidad de votos a tomarse en cuenta. Entonces, el conteo de votos tiene que darles algo así como está aquí. Tenemos dos votos nulos, posiblemente sean estos dos que están aquí, el 9 y el 7, que no se hizo alusión a ningún candidato, y la barra de porcentajes, aquí está, es los resultados que ustedes deben de obtener dentro de este ejercicio. Tenemos el problema 3.9. A la clase de estructuras de datos del profesor López asiste un grupo numeroso de alumnos. Construye un diagrama de flujo y el correspondiente programa en C que imprima la matrícula y el promedio de las 5 calificaciones de cada alumno. Además, debe obtener la matrícula y el promedio tanto del mejor como del peor alumno. Entonces, vamos metiendo información como puede ser matrícula, y para la matrícula tenemos 5 calificaciones. Y vamos viendo aquí algunos detallitos. Por ejemplo, tenemos la variable de sum, es una variable de tipo entero que se utiliza como acumulador. Tenemos el mayor promedio, el menor promedio, la mayor matrícula, la menor matrícula. Son las variables que tenemos que tener en cuenta para hacer los cálculos. Y el diagrama diagrama de flujo, es también bastante elocuente. Tenemos diferentes cosas, tenemos diferentes ciclos. Primeramente se inicializa el programa, en donde el mayor promedio se hace en 0 y el menor promedio está en 11. ¿Qué significa esto? Que llegue a la primera calificación y la actualiza como mayor o menor. Entonces, bueno, capturamos ya una matrícula. Si la matrícula no es la matrícula 0, aquí me suena como un ciclo while, ya está checando las diferentes matrículas. Entonces, para esa matrícula, que es diferente de 0, que es una matrícula válida, hay un ciclo for aquí, en donde la variable suma es igual a 0, es nuestra referencia, y el índice i igual a 1
es la variable del ciclo, donde se está checando que se estén tomando en cuenta las 5 calificaciones. Entonces se capturan las calificaciones y se actualiza la variable suma. Cuando se han terminado las 5 calificaciones, entonces ya llega la sexta y ya no se actualiza con la sexta, ¿eh? El índice es igual a 6, entonces se termina el ciclo for y se procede a calcular el promedio. Ahí está el promedio, la suma entre 5, y se imprime para ese alumno su promedio. Si el promedio es mayor que el mayor promedio, sí, entonces actualizamos mayor promedio y actualizamos mayor matrícula. Si no es así, se sigue al siguiente, el siguiente chequeo, ¿no? Entonces la siguiente condición, el siguiente condicional, rombo de condicional, maneja que si el promedio es menor que el menor promedio, si es así, entonces se actualiza el menor promedio y la matrícula a la cual pertenece. Entonces, si no es así, entonces se bifurca y se captura un siguiente alumno. Bueno, ya cuando regresamos allá que al ciclo, lo básico es un ciclo while, llega la matrícula 0, entonces ya no es válida esa condición, se imprime la mayor matrícula, la menor matrícula y se termina el programa. Esa es toda la lógica del programita. Entonces aquí tenemos la declaración de 4 variables enteras: la del índice, la de la matrícula, la de mayor y menor matrícula, y de flotante, por si requeremos, vean que las clasificaciones estén con fracción. Entonces la variable suma, la promedio, calificación, mayor promedio y menor promedio. Entonces todas esas tienen que tener, ¿cómo se llama? Tienen que ser flotantes. Entonces capturamos la primera matrícula, aquí está. Entonces si la matrícula es no es la matrícula 0, entonces se inicializa la variable suma igual a 0, y aquí está el ciclo for, es un ciclo anidado, está dentro del ciclo while. Entonces vamos sumando todas las calificaciones de la primera hasta la quinta, una por una, y aquí la vamos capturando por pantalla. Al final se obtiene el promedio. Entonces para ese alumno se imprime la información. Si el promedio es mayor que el mayor promedio, se actualiza. Si el promedio es menor que el menor promedio, se actualiza y se captura la siguiente calificación. Aquí nos regresamos hacia arriba otra vez al ciclo while. Si la matrícula es la matrícula 0, entonces el ciclo while ya no se ejecuta y se imprime el resultado. Eso es lo que está, eso es de lo que se trata la estructura de este programa. Aquí tenemos un ejercicio con 5 alumnos a los cuales se presentan las 15 diferentes calificaciones. Es obvio verlas visualmente, ¿verdad? Cuál es mayor y cuál es menor, pero queremos que el programa lo haga por sí mismo, que posiblemente en un grupo de 40 alumnos y que tenga 4 grupos diferentes, ese sea